Bienvenidos a Creciendo con Cristo. Esta será una continuación del tercer estudio de desarrollo cristiano y la palabra de Dios. En esta ocasión quisiera hacer un énfasis en relación a lo que es la palabra de Dios en la vida del creyente. Pudiéramos utilizar la siguiente ilustración. Podrías tomar tu mano y utilizar el dedo meñique para representar el oír la palabra de Dios. El dedo anular podría representar la lectura de la palabra de Dios. El dedo medio podría representar el estudio de la palabra de Dios. El dedo índice podría representar la memorización de la palabra de Dios, y el dedo pulgar podría representar la meditación de la palabra de Dios. La palma de nuestra mano representa la aplicación de la palabra de Dios en la vida del creyente. La meditación, aquí en el dedo pulgar, la meditación de la palabra de Dios debe hacerse con cualquiera de los otros para tratar de aplicar la palabra de Dios. En otras palabras, cuando escuchas debes de meditar, cuando la lees debes de meditar, cuando la estudias debes de meditar, cuando la memorizas debes de meditar en lo que estás memorizando. Ahora permíteme hacerte una pregunta. ¿Cuál de todas estas áreas es la más débil en tu vida? ¿Con cuál tienes problema? ¿Con oír la palabra de Dios? ¿Con la lectura de la palabra de Dios? ¿Con el estudio de la palabra de Dios? ¿Memorizando la palabra de Dios? ¿O meditando o pensando en la palabra de Dios? ¿O aplicando la palabra de Dios a tu vida? ¿Con cuál de estas áreas no tienes problema? ¿Cuál de estas áreas pues es algo natural en tu vida? De acuerdo con Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 27, ¿qué es lo que le pasa a una persona que escucha la palabra de Dios? ¿Qué es lo que le pasa a una persona que escucha la palabra de Dios y no la practica? Quisiera invitarte a que abrieras tu Biblia en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. En Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. Escribe Mateo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y descendieron y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. El Señor Jesús es claro en su palabra. Él dice que aquellos que escuchan su palabra y son hacedores de su palabra es un hombre prudente. Pero aquel hombre que escucha su palabra y no hace su palabra es un hombre insensato. Quisiera animarte a que tú buscaras en tu diccionario la definición de la palabra insensato. Es una palabra bastante fuerte. Cuando Jesús habla no para herirnos, pero para abrirnos los ojos. Jesús desea de que tú y yo entendamos de que la palabra de Dios es esencial en la vida nuestra, de que estudiarla es esencial, es algo necesario para nuestro crecimiento.
¿Cómo describe Jesús a la persona que desobedece la Biblia? Según Santiago 1, versículos del 22 al 25. Quisiera invitarte a que fueras a Santiago en este momento. Santiago capítulo 1, 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. La exhortación por medio de este pasaje es de que tú y yo debemos de ser hacedores de la palabra, debemos de guardar la palabra de Dios, debemos de perseverar en ella teniendo en mente de que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado a través de la obra de Jesús. El versículo 25 dice que debemos de perseverar en la ley de la libertad. Querido hermano, querida hermana, la palabra de Dios es esencial para el crecimiento espiritual tuyo y mío. Algo que podría ayudarte a tu crecimiento espiritual es establecer un horario para tu tiempo de devocional. ¿Qué pasa con nuestra fuerza física cuando dejamos de comer unos días? Si tú te privas de alimentos por un par de días, tu cuerpo se debilita. ¿Qué pasa con nuestra fuerza espiritual si dejamos el alimento por medio de la palabra de Dios y de la oración? Déjame decirte de que espiritualmente te debilitarás. La palabra de Dios y la oración son esenciales en la vida de cada creyente. En Marcos capítulo 1 versículo 35 encontramos un dato muy curioso en relación al tiempo en el cual Jesús hablaba con su Padre Celestial. Y quisiera en este momento a que tú abrieras tu Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Marcos 1, verso 35. Dice aquí, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Hermano, hermana, la realidad es la siguiente. Es bueno leer la Biblia antes de irse a dormir. Pero si este es el único tiempo que tienes para leerla, recuerda que es mejor vivir bajo la Biblia que dormir sobre ella. El ejemplo bíblico en la vida de Jesús en relación al estudio de la palabra y de una vida de oración es que debemos de hacerlo temprano por la mañana. Padre, en este momento queremos darte gracias por tu santa palabra. Queremos rogarte, oh Dios, que tú nos concedas corazones que anhelen tu palabra, que deseen tu palabra, que busquen tu palabra. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén.